Son tiempos difíciles. Cuidado con el perro. My name is González. Bueno, el chiste bobo, para en realidad entrar en tema de espionajes y recordar en principio que la mítica, legendaria Guerra Fría se desarrolló entre 1945, las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, y llegó hasta 1985 con la perestroika y posteriormente con derribar el muro de Berlín y todo ese juego de tensión entre dos mundos, el comunista, la Unión Soviética, y el occidental, capitalista, detentado fundamentalmente por Estados Unidos de América. Si nos acompañás, vamos a jugar un poco esta noche en Cuidado con el Perro con historias de espionaje. Y vamos a convocar primero a uno de los pesos pesados de este tipo de ficción literaria, como es, John Le Carré, el espía que surgió del frío. Al alcanzar enseguida la primera fila de coches, se abrió desde dentro de la puerta trasera de un Mercedes negro y se encendió la luz del interior. Peters, a 10 metros por delante de Lemas, se acercó deprisa al coche. Habló en voz baja con el conductor y luego llamó a Lemas. Aquí está el coche, dése prisa. Era un viejo Mercedes 180, entró sin decir palabra y Peters se sentó a su lado en el asiento de atrás. Al arrancar adelantaron a una pequeña DKW con dos hombres delante. 20 metros más abajo, junto a la carretera, había una cabina telefónica. Un hombre hablaba por teléfono y los vio pasar sin dejar de hablar mientras tanto. Lemas miró por la ventanilla de atrás y vio que la DKW le seguía. Un gran recibimiento, pensó. Avanzaban bastante despacio. Lemas estaba sentado con las manos en las rodillas, mirando fijamente hacia adelante.
No quería ver Berlín esa noche. Esta era su última ocasión, lo sabía. Tal como estaba sentado, podía lanzar lateralmente la mano derecha a la garganta de Peters y aplastarle el promontorio de la nuez. Podría salir y echar a correr, haciendo heces para evitar las balas del coche de detrás. Estaría libre. En Berlín había gente que se cuidaría de él. Podía escaparse. No hizo nada. Fue muy fácil cruzar el límite del sector. Lemas nunca hubiera imaginado que fuese tan fácil. Durante 10 minutos estuvieron dando vueltas y Lemas supuso que tenían que cruzar en una hora prefijada. Al acercarse al puesto de control alemán occidental, la DKW aceleró y se adelantó con el ostentoso ruido de un motor forzado, deteniéndose en la caseta de la policía. El Mercedes esperó 30 metros detrás. 2 minutos después, el poste rojo y blanco se elevó para dejar paso a la DKW. Y al hacerlo así, los dos coches pasaron juntos. El motor del Mercedes gruñendo enseguida y el conductor apretándose contra el respaldo y conduciendo con los brazos extendidos. Al cruzar los 50 metros que separaban los dos puestos de control, Lemas advirtió vagamente las nuevas fortificaciones en el lado oriental del muro. Dientes de dragón, torres de observación y triple tendido de alambre de espino. Las cosas se habían puesto tensas. El Mercedes no se detuvo en el segundo puesto de control. Las barreras ya estaban levantadas y pasaron directamente hacia adelante, sin que los bopos hicieran otra cosa que mirarles con gemelos. La DKW había desaparecido y cuando Lemas las avistó 10 minutos después, iba otra vez detrás de ellos. Ahora marchaban deprisa. Lemas había pensado que se pararían en el Berlín Oriental, quizás a cambiar de coches y a felicitarse por el éxito de la operación. Pero marcharon hacia el este a través de la ciudad. Cuidado con el perro. Raíces identitarias para que nuestra cultura no muera. Hay libros, en este caso libros de ficción respecto de temas de espionaje que derivan en películas que entran en la leyenda de la cinematografía mundial, como es el caso de El tercer hombre, una película protagonizada por Orson Welles y Joseph Cotten. Si nos acompañás en este juego particular esta noche aquí en La Cucha, llena de misterios y de resortes paranoicos del bobo y de cuidado con el perro, Graham Greene, el tercer hombre. Ignoraba naturalmente que estaba en su casa porque esa noche no había función en el Josephenstadt, a menos que también hubiera retenido eso en su memoria después de leer los carteles. En todo caso estaba en su casa, si es que uno puede expresarse así al hablar de una mujer solitaria, sentada en un cuarto sin fuego, donde la cama está disfrazada de diván, mirando distraídamente las páginas escritas a máquina de algún papel, desparramadas sobre una mesa coja, mientras sus pensamientos la arrastraban lejos de esos objetos. Martins dijo con torpeza, y nadie, ni siquiera Rollo, hubiera podido decir hasta qué punto esa torpeza formaba parte de su táctica.
Vine para saludarla al pasar. ¿Al pasar? ¿Para ir a dónde? Había tenido que caminar durante media hora para venir del Innenstadt hasta los confines de la zona inglesa, pero siempre tenía una respuesta a mano. Bebí demasiado whisky con el coronel Cooler. Necesitaba caminar y por casualidad me encontré en este barrio. No tengo nada que darle de beber, salvo té. Me queda un poco en el paquete. No, gracias. Usted está ocupada, dijo mirando las hojas mecanografiadas. No consigo ir más allá de la primera frase. Martins tomó una hoja y leyó. Entra Luisa. Luisa, he oído llorar a un niño. ¿Puedo quedarme un momento? Dijo con una suavidad que venía de Martins más que de Rollo. Quisiera que se quedara. Se dejó caer en el diván. Y mucho tiempo después me contó, pues los enamorados hablan y reconstruyen los menores detalles, si encuentran a alguien que los escuche, que en ese momento la vio verdaderamente por segunda vez. Estaba de pie, tan turbada como él, llevaba un viejo pantalón de hombre, de franela, mal surcido en los fondillos, se erguía, las piernas abiertas, sólidamente pegadas al suelo, como si estuviera resuelta a resistir a un adversario, sin perder terreno. Su silueta era corta, maciza, y había puesto de lado su gracia cuidadosamente para el solo uso profesional. Cuidado con el perro. La imaginación es el ojo del alma. Año 1957, en la quinta de las 12 novelas de James Bond, escritas por el autor, periodista y comandante retirado del Departamento de Inteligencia Naval británico. Allí tuvo una usina de letra para toda su generación de ficción, con el más famoso de los agentes secretos, James Bond. My name is Bond. James Bond. Desde Rusia con amor. Bond estaba completamente despierto mientras el tren recorría trabajosamente el valle del Vardar, iluminado por la luna, hacia la frontera yugoslava. Tatiana dormía otra vez con la cabeza sobre su regazo. Bond pensaba en lo que había dicho Darko. Se preguntaba si no debería haber enviado al hombretón de vuelta a Estambul cuando lograron pasar sanos y salvos por Belgrado. No era justo arrastrarlo por Europa en una aventura que se desarrollaba fuera de su territorio y por la cual sentía poca simpatía. Era obvio que Darko sospechaba que Bond había perdido la cabeza por la joven y que ya no veía la operación con claridad. Bueno, había una pizca de verdad en eso. Sin duda sería más seguro bajarse del tren y coger otra ruta hacia Inglaterra. Pero, como admitió Bond para sí, no podía soportar la idea de huir de esta conspiración, si era una conspiración. Si no lo era, no podía soportar igualmente la idea de sacrificar los 3 días restantes que le quedaban para estar con Tatiana. Y había dejado la decisión en sus manos. Como Darko había señalado, también sentía curiosidad por llegar al final de la partida. Perversamente,
También quería ver de qué iba toda esta colección de disparates. Bond apartó a un lado el problema. El viaje transcurría bien. Una vez más, ¿por qué dejarse ganar por el pánico? 10 minutos después de haber llegado a la estación griega fronteriza de Idomeni, se oyeron unos apresurados golpes de llamado en la puerta que despertaron a la joven. Bond se deslizó debajo de su cabeza, apoyó el oído contra la puerta. Sí. Le conducteur, monsieur. Ha habido un accidente, su amigo Kerim Bey. Espere, respondió Bond con ferocidad. Enfundó la bereta y se puso la chaqueta. Abrió la puerta de un tirón. ¿Qué sucede? El rostro del revisor se veía amarillento bajo la luz del pasillo. Venga. Echó a correr por el corredor hacia el coche de primera clase. En torno a la puerta abierta del segundo compartimento había un grupo de oficiales apiñados. Se hallaban de pie y miraban fijamente al interior. El revisor lo separó para que pasara Bond. Este llegó a la puerta y miró al interior. El cabello se le erizó ligeramente. Sobre el asiento de la derecha había 2 cuerpos. Estaban inmovilizados en una horrible lucha de muerte que podría haber sido una pose para una película. Debajo estaba Kerim, con las rodillas flexionadas en un último intento de levantarse. La empuñadura forrada con cinta de una daga le sobresalía del cuello cerca de la yugular. Tenía la cabeza echada hacia atrás y los vacuos ojos inyectados de sangre miraban fijamente la luz. La boca estaba contorsionada en un gruñido. Un fino hilo de sangre le bajaba por el mentón. Medio tumbado sobre él se encontraba el pesado cuerpo del hombre de MGB que ostentaba el hombre de Benz. Inmovilizado allí por el brazo izquierdo de Kerim que le rodeaba el cuello. Bond podía ver un extremo del bigote estilo Stalin y un lado de la cara ennegrecida. El brazo derecho de Kerim descansaba a través de la espalda del hombre. Con un gesto casi indiferente, la mano acababa en un puño cerrado y en el extremo de la empuñadura de un cuchillo y en parte de la chaqueta que quedaba bajo la mano se veía una amplia mancha. Bond escuchó su imaginación. Era como mirar una película. Darko dormido, el hombre que se escabullía en silencio a través de la puerta, los 2 pasos hacia adelante y el veloz golpe en la yugular. Luego, los últimos espasmos violentos del hombre agonizante, y lanzaba un brazo al aire y aferraba contra sí al asesino, mientras hundía el cuchillo cerca de la 5ª costilla. Aquel hombre maravilloso que llevaba el sol consigo, ahora se había extinguido. Estaba muerto, sin remedio. Bond se volvió bruscamente y se alejó de la visión del hombre que había muerto por él. Estamos inquietos con el juego propuesto
por el móvil para esta noche. En el control, a unos metros de acá, hay un tal español. ¿Será el Chacal? Estamos dudando acá con Mabel y con Andrés. Es uno de los sospechosos. El día del Chacal, Frederick Forsyth. ¿Viste la película? El Chacal tiró de la fina tela hasta que el salto de cama se deslizó silenciosamente hasta el suelo. La dama empujó al Chacal por los hombros para obligarlo a tenderse en la cama. Luego lo agarró de las muñecas y las mantuvo apretadas contra la almohada. El Chacal la miró fijamente mientras ella se arrodillaba sobre él, apretando sus rodillas con fuerza entre los muslos. La baronesa le sonrió. 2 mechones de su larga cabellera cayeron sobre sus pezones. Bon mon, Primitive, a ver cómo te portas. Durante 3 días, la pista pareció totalmente perdida para Lebel, y en cada reunión de la noche la opinión según la cual el Chacal se había largado de Francia en secreto con el rabo entre las piernas era cada vez más general. En la reunión del día 19, ya era el único en sostener el criterio de que el asesino seguía encontrándose en Francia, oculto en algún lugar y esperando su momento. ¿Esperando qué?, dijo Sinclair aquella noche. Lo único que puede esperar si sigue aquí es una oportunidad para correr hacia la frontera. En el momento en que salga de su escondrijo, caerá en nuestras manos. Todas las Fuerzas Armadas lo acosan. No tiene dónde ir ni cuenta con nadie que pueda protegerlo, si es correcta su suposición de que trabaja en completo aislamiento respecto de la OAS y de sus simpatizantes. Hubo un murmullo de asentimiento general. La mayoría de los presentes empezaba a afirmarse en su opinión de que la policía había fracasado y de que el veredicto original de Bouvier, según el cual la localización del asesino era puramente una tarea detectivesca, había sido erróneo. Lebel movió la cabeza con obstinación. Estaba cansado, exhausto de la falta de sueño, la tensión y la preocupación por tener que defenderse a sí mismo y a su personal de los constantes ataques de unos hombres que debían sus encumbradas posiciones más a la política que a la experiencia. Era lo bastante inteligente para comprender que si se equivocaba estaba perdido. Algunos de los hombres que se sentaban en torno de aquella mesa velarían para que así fuese. Y si estaba en lo cierto, y si el Chacal seguía el acecho del presidente, y si conseguía filtrarse a través de la red y acercarse a la víctima. Sabía que los que se sentaban en torno de aquella mesa buscarían desesperadamente una cabeza de turco, y sería él. En ambos casos, su larga carrera de policía tocaría a su fin, a menos que lograra encontrar al hombre y reducirlo, con la ventaja de que entonces tendrían que reconocer que había tenido razón, pero no tenía prueba alguna, solo una extraña fe que desde luego a nadie podía contagiar, en que el hombre a quien buscaba era también un profesional que llevaría a cabo su misión a pesar de todo y contra todos. En los 8 días transcurridos desde que el asunto le había sido confiado, Lebel había sentido crecer en su ánimo, a pesar suyo, una especie de respeto por el hombre silencioso e imprevisible, el hombre del arma desconocida, que parecía haberlo planeado todo hasta el último detalle, incluidas las previsiones para el caso de que fallaran sus planes originales. En cierto modo, se sentía más cerca de aquel hombre que de los políticos que lo rodeaban. Solo el macizo corpachón de Bouvier a su lado, con la cabeza hundida entre los hombros y mirando con irritación a los reunidos, le proporcionaba un pequeño consuelo. Por lo menos también él era un detective.
¿Qué me deparará la noche? Soy agradecido por la vida que me toca. La noche y su magistral sapiencia de lo oscuro. Walter Schoen, un carnicero de Detroit de ascendencia alemana, es un ferviente admirador de Hitler y del Tercer Reich. Pertenece además a una red de espías dirigida por la misteriosa y aristocrática Vera Mesua, que se dedica a enviar informes sobre la industria armamentística norteamericana a la Alemania nazi y a dar cobijo a los soldados alemanes fugados de los campos de prisioneros en Estados Unidos. Acompáñanos. Elmore Leonard, el día de Hitler. Bodan se tapó la boca con la palma de la mano. Walter puso muy mala cara, como cuando le comunicó a Jürgen que iba a trasladarlo a casa de Vera para poder concentrarse en lo que se proponía hacer con el Führer. Y siguió poniendo mala cara cuando reconoció que sí, que Karl Webster había ido a verlo y había mentido al decir que a Jürgen y a Otto los habían detenido y estaban otra vez en el campo de prisioneros. Jürgen le preguntó por qué había mentido y Walter dijo: para pillarte, para que digas, no estamos libres. Jürgen sabía que Karl se acercaba a grandes zancadas con sus botas de cowboy. Recordó que Karl le había dicho: me gusta oírme mientras camino. Karl siempre lograba sorprenderlo. Jürgen no había tenido muchas ocasiones de hablar con él. No había podido disfrutar de la compañía de aquel agente de la ley de Oklahoma, convencido de que Will Rogers era el hombre más grande que había habido en Estados Unidos, porque era el más patriota. Dijo que Rogers era muy divertido y siempre daba en el blanco cuando se metía con el gobierno. Y además era un cowboy. Karl le había dicho: cuando lo ves manejar ese lazo de 30 metros y ves las virguerías que hace con él, cómo lo lanza a donde se le diga sin que se le enrede nunca, te das cuenta de que es auténtico. Jürgen pensó que si volvía a ver a Karl Webster, aunque éste le pusiera unas esposas, le preguntaría qué había que hacer para ser un cowboy. Continuaron un rato en silencio. Aubrey se recostó en el asiento y cerró los ojos mientras atravesaban el centro. Dejaban atrás Hudson y Sam's Carteret y cruzaban la plaza del campus Martius frente al ayuntamiento. Pasaron por los jardines de la Emperatriz y los locales de Triftis de la avenida y giraron a la izquierda en Jefferson, camino del puente que cruzaba hasta Belle Isle, en el centro del río, con sus parques, sus campos de béisbol, sus mesas de ping-pong, un zoológico, centros hípicos, canoas para remar en el lago y el río para nadar en verano. Bo no veía ninguna razón para ir hasta Farmington, que estaba a más de una hora de la casa de Vera, cuando podía arrojar a Aubrey al río Detroit, la fosa común de cientos de almas en los tiempos de la ley seca, cuando los contrabandistas pasaban el whisky desde Canadá y eran atacados por esa banda de asesinos, la banda Púrpura, si es que la policía no los pillaba primero. Detroit era una ciudad dura y acostumbrada a la violencia. 2 años antes, en 1943, tiraron al río a un marinero negro desde el puente de Belle Isle y los disturbios raciales duraron varios días. Se destruyeron edificios, se volcaron coches, intervino el ejército. Arrojaría a Aubrey al río, daría la vuelta y tomaría Goodward, esta vez en dirección norte, hasta la casa de estilo inglés del Dr. Taylor en Palmer Woods, justo en la entrada de 7 Mile Road en Wesley.
No le había dicho a Vera que tenía intención de visitar al doctor esa noche. Pero, ¿por qué no? Ya puestos, iba pensando, sería maravilloso que Taylor estuviese aquí para caer desde el puente con Aubrey. Imágenes, sentimientos, pensamientos, la piel de la noche, el reino de los sentidos. Espías, espionaje, agentes secretos, dobles agentes, todo ese folclore respecto particularmente de la Guerra Fría y en todo el tiempo que duró. Algunas paranoias como eco del pasado. Uno hace una traducción rápida y se pregunta, este mundo de Internet, de Facebook, el gran hermano, de Orwell, que todo lo controla, qué nivel de información tiene alguien en algún centro del poder mundial y sabe hasta los mínimos detalles de vos, de Mabel, de Andrés, del español, de Darío, de Romina, de Lourdes, de mí. El caso Bourne, Robert Ludlum. Un hombre herido de bala y al borde de la muerte, rescatado del mar por unos pescadores franceses. Al cabo de varios días de inconsciencia vuelve en sí, pero ignora su nombre, su nacionalidad, su procedencia, todo. Su amnesia es absoluta. Una sola pista lo une al pasado, un microfilme que lleva implantado bajo la piel y en el que figura el número de una cuenta bancaria de Zurich. A partir de esa referencia, el desconocido empieza a rastrear su propia identidad en Zurich, Marsella, París, Nueva York. Lo que va descubriendo es aterrador. Dentro de este laberinto, sus pasos se encaminan inexorablemente hacia el más buscado terrorista internacional de todos los tiempos, Carlos. La trilogía de Ludlum ha sido llevada al cine con éxito en La identidad de Bourne, La supremacía de Bourne y Ultimátum de Bourne. Ya volvemos. Ian McEwan, El inocente. Berlín, 1955, en plena Guerra Fría. Leonard, un joven técnico en comunicaciones, inglés, virgen y escasamente mundano, es enviado a trabajar en un proyecto conjunto de los servicios de inteligencia británicos y americanos, la Operación Oro. Tras una breve exploración de los kafkianos vericuetos de la vida berlinesa, Leonard descubre la naturaleza del proyecto, la instalación de una central telefónica destinada a intervenir las comunicaciones entre el ejército soviético de ocupación y Moscú, en un túnel que penetra en el Berlín ruso y que están cavando en secreto y a marchas forzadas. Pero Berlín será mucho más que un laberinto de espías para el inocente británico. Leonard conocerá a María, una alemana divorciada y algo mayor que él,
y los trabajos del túnel se alternarán con los del amor. María y Berlín será la iniciación del joven a casi todas las cosas de la vida. Una extraordinaria incursión literaria en una de las épocas más candentes de nuestra historia, cuyo final se abre ambiguamente al porvenir, tal como ambiguamente se abriera la historia tras la caída del muro de Berlín. Salió a la Reichskanzlerplatz, que era inmensa y estaba vacía. A la luz ocre de unas farolas de hormigón recién colocadas, vio un grandioso edificio público que había sido demolido y del que solo quedaba una pared con ventanas en el piso bajo. En el centro, una corta escalinata conducía a una magnífica entrada con elaborada obra de sillería y frontones. La puerta, que debía de haber sido enorme, había sido arrancada de cuajo por las explosiones y permitía ver los faros de los coches que pasaban de cuando en cuando por la calle de atrás. Resultaba difícil no experimentar un placer infantil al pensar en las miles de explosiones que habían levantado los tejados de los edificios y hecho saltar por los aires su contenido hasta dejar únicamente fachadas con ventanas vacías. 12 años antes, tal vez habría extendido los brazos e imitado el ruido de los motores para convertirse en un bombardero durante un minuto o dos de celebración. Tomó por una calle lateral y encontró un café. El local estaba lleno del sonido de voces de viejos. No había allí ninguna persona menor de 60 años, pero nadie se fijó en él cuando se sentó. Llenó el vaso, retiró con una espátula la espuma que subía, luego lo llenó más y lo dejó reposar. Luego repitió el proceso. Pasaron casi 10 minutos antes de que considerase que la bebida estaba en condiciones de ser servida. En una breve carta en letra gótica leyó Bratwurst mit Kartoffelsalat. Pidió las salchichas con ensalada de patatas, tropezando con las palabras. El camarero asintió y se alejó enseguida, como si no pudiera soportar oír su lengua maltratada en otro intento. Léonard no estaba listo aún para regresar al silencio de su apartamento. Después de la cena pidió una segunda cerveza y luego una tercera. Mientras bebía, tomó conciencia de la conversación que mantenían 3 hombres en una mesa detrás de él. No tuvo más remedio que prestar atención al barullo de voces que chocaban entre sí, no contradiciéndose, sino, al parecer, en un esfuerzo por afirmar lo mismo con más vigor. Al principio, oía únicamente las ininterrumpidas y retorcidas complejidades de vocales y sílabas, los imperiosos ritmos quebrados, la demorada fruición de las frases alemanas. Mientras se bebía la tercera cerveza, su alemán comenzó a mejorar y pudo discernir palabras sueltas cuyo significado se hacía evidente tras un momento de reflexión. Con la cuarta empezó a oír frases al azar que se prestaban a una interpretación instantánea. Previendo el retraso de la preparación, pidió otro medio litro. Durante esta quinta cerveza, su comprensión del alemán se aceleró. No cabía duda respecto a la palabra Tod, muerte, y poco después Zug, tren, y el verbo bringen, llevar. Oyó dicha con cansancio en un intervalo de calma, manchmal, a veces. A veces esas cosas eran necesarias. La conversación se animó de nuevo. Estaba claro que lo impulsaba era la jactancia competitiva. Vacilar suponía ser barrido. Las interrupciones eran abruptas.
Cada voz tronaba más fuerte, más violentamente, más insistente que las otras, alardeando con ejemplos más impresionantes que los de su predecesor. Con las conciencias liberadas por una cerveza el doble de fuerte que la inglesa y servida en jarras de medio litro, aquellos hombres se divertían cuando deberían haber estremecido por el horror. Pregonaban sus actos sangrientos para que todo el bar los oyera. Mit meinen bloßen Händen, con mis propias manos. Cada uno entraba a golpes con su anécdota hasta que sus compañeros le cortaban. Había apartes agresivos, buñidos de venenoso asentimiento. Fines Tages werden mir alle dir verdammt sein. Algunos días todos me lo agradecerán. Cuando Leonard se levantó y el camarero se acercó a él para sumar las marcas de lápiz hechas en sus posavasos, no pudo evitar volverse para mirar a los tres hombres. Eran más viejos y caducos de lo que había imaginado. Uno de ellos le vio y los otros dos se volvieron en sus asientos. El primero con toda la malicia teatral de un viejo borracho, alzó su vaso. Na, junger Mann, diese Woche nicht aus dieser Gegend, komm her und trinke einen mit uns, aber. A la mañana siguiente, se levantó a las 6 para darse un baño. Se tomó tiempo para elegir la ropa, vacilando respecto a los tonos del gris y las texturas del blanco. El número 10 de Nollendorfstraße era un edificio alto y estrecho que estaba en obras de reforma. Unos obreros que pitaban el portal tuvieron que apartar sus escalas de mano para dejar pasar a Leonard hacia la estrecha escalera. El último piso ya estaba terminado y tenía alfombras. En el rellano había 3 puertas. Una estaba abierta. A través de ella, Leonard escuchó un zumbido, por encima del cual una voz gritó: «¿Es usted Markham? Venga, hombre, entre». Entró en una habitación que era en parte despacho y en parte dormitorio. En una pared había un gran mapa de la ciudad y debajo una cama sin hacer. Glass estaba sentado detrás de una caótica mesa de despacho, recortándose la barba con una maquinilla eléctrica. Con la mano libre, removía unas cucharadas de café instantáneo en 2 tazones de agua caliente. En el suelo había una tetera eléctrica. «Siéntese», dice Glass. «Tire esa camisa sobre la cama. ¿Azúcar? 2». Con una cuchara cogió el azúcar de un pequeño paquete de papel y la leche en polvo de un tarro y revolvió el café tan enérgicamente que salpicó unos papeles que había cerca. En cuanto las bebidas estuvieron preparadas, apagó la maquinilla y le tendió a Leonard su taza. Mientras Glass se abrochaba la camisa, Leonard vislumbró un cuerpo fornido debajo de un vello negro e hirsuto que le cubría hasta los hombros. Se abrochó el botón superior que oprimió su grueso cuello. De encima de la mesa cogió una corbata con el nudo ya hecho, sujeta a un aro de goma elástica que se metió por la cabeza. No desperdiciaba ningún momento. Cogió una chaqueta del respaldo de una silla y se la puso mientras se acercaba al mapa de la pared. El traje era azul oscuro, arrugado y en algunos puntos brillante, de tan gastado. Leonard le observaba. Había formas de llevar la ropa que la hacían completamente irrelevante. Daba igual lo que llevaras. Glass golpeó el mapa con el dorso de la mano. ¿Has recorrido ya la ciudad? Leonard, no fiándose aún de ser capaz de evitar sus... Bueno, la verdad no, negó con la cabeza.
Acabo de leer este informe. Una de las cosas que dice, y no es más que una mera suposición, es que hay entre 5 y 10.000 personas en esta ciudad trabajando para los servicios secretos. Eso sin contar los apoyos, solo los tipos sobre el terreno, los espías. La dio la cabeza y apuntó con la barba a Leonard hasta que estuvo satisfecho de su reacción. La mayoría de ellos actúan por libre, a rato perdidos, chiquillos, jovenzuelos que merodean por los bares tratando de ganarse algunos marcos. Te venden información a cambio de unas cervezas. También compran. ¿Ha estado en el café Prague? No, aún no. Glass volvió a su mesa a zancadas. Después de todo, el mapa no le hacía ninguna falta. Aquello es el mercado de futuros de Chicago. Debería echarle un vistazo. Medía aproximadamente 1,65 m, 15 centímetros menos que Leonard. Parecía oprimido dentro de su traje. Sonreía, pero daba la impresión de estar listo para destrozar el cuarto. Al sentarse se dio una fuerte palmada en la rodilla y dijo: «Bueno, bienvenido». Su cabello era también hirsuto y oscuro. Le nacía muy alto en la frente y descendía hacia atrás, con lo que le daba el aspecto de un científico de película de dibujos animados enfrentado a un fuerte viento. Su barba, en cambio, era rígida y atrapaba la luz en su solidez. Sobresalía como una cuña, como la barba de un Noé de madera tallada. Del otro lado del rellano, a través de la puerta abierta, les llegó el olor a orines de las tostadas que se queman en algún lugar distante. Glass se levantó, cerró la puerta de una patada y regresó a su silla. Bebió un largo trago de café que Leonard encontraba aún demasiado caliente para beberlo a sorbitos. Sabía a repollo cocido. El truco consistía en concentrarse en el azúcar. Glass se inclinó hacia adelante en su silla. «Dígame lo que sabe». Leonard le contó su entrevista con Loftin. Su propia voz le sonaba remilgada. En honor de Glass, suavizaba sus t's y allanaba sus ay's. «¿Pero no sabe en qué consiste el equipo ni cuáles son las pruebas que tiene que realizar?» «No». Glass se estiró en su silla y cruzó las manos detrás de la cabeza. «Ese idiota de Sheldrake no pudo dejar el culo quieto en cuanto le llegó el ascenso. No dejó a nadie a cargo de su material». Glass miró a Leonard con pena. «Los británicos, es difícil conseguir que esos tipos del estadio se tomen algo en serio. Están demasiado ocupados siendo caballeros. No hacen su trabajo». Leonard no dijo nada. Pensó que debía ser leal. Glass levantó su taza de café y sonrió. «Pero ustedes, los técnicos, son distintos, ¿no?» «Puede que sí». Sonó el teléfono cuando estaba diciendo esto. Glass lo cogió, escuchó durante medio minuto y luego dijo: «No, voy para allá». Colgó y se levantó. Llevó a Leonard hasta la puerta. «Así que no sabe nada del almacén. Nadie le ha hablado de Alt Lennick». «¿Qué?» «Francamente no». «Ahora vamos allí». Estaban en el rellano. Glass utilizó 3 llaves para cerrar su puerta. Meneaba la cabeza y sonreía para sí mientras murmuraba: «Estos británicos, ese Sheldrake, qué gilipollas».